Te lo adelantábamos, los PMGD son plantas de energía renovable de hasta 9 megawatts, diseñadas para descentralizar y también diversificar la producción eléctrica en Chile. Desde su implementación en 2004, han recibido incentivos a través de un esquema de precios estabilizados, lo que ha impulsado inversiones por más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, las tensiones han ido en aumento. Esto luego de la propuesta del Ejecutivo que busca financiar subsidios eléctricos mediante la reducción de hasta un 40% de los ingresos de los PMGD, generando preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la viabilidad financiera del sector. Vamos a conocer más al respecto. Para eso estamos en el estudio de Reporte Minero y Energético con Matías Cox, director ejecutivo de la Asociación Gremial GPM. Matías, un placer. Gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, para quienes nos ven hasta ahora, cuéntanos el contexto y el escenario actual de estos pequeños medios de generación distribuida, los PMGD. Primero, hacer un contexto general de cómo nació el problema. Perfecto. El año pasado salió un informe de la Comisión Nacional de Energía que auguraba que iban a subir las cuentas de energía y por tanto se activó en el Congreso una ley de estabilización tarifaria que básicamente tenía por fin sincerar los precios de la energía y también, dado que venía un aumento sustancial de las cuentas, se estableció que tenía que haber un subsidio para las familias vulnerables para que no les afectara tanto estas subidas escalonadas que iban a hacer en agosto, octubre e incluso enero del próximo año. Esto tras el descongelamiento de precios de las tarifas eléctricas con los tres componentes. Exactamente, que venía del PEC 1, PEC 2. Ya. Entonces, básicamente lo que dijo el Ministerio, se creó una mesa técnica para ver cómo se aumentaba este subsidio y básicamente se pusieron tres componentes que era básicamente el IVA, por otro lado estaba el aumento del impuesto verde y un tercer componente que estaba así en un inicio, que era aumentar el cargo de servicio único para los clientes libres. Nosotros no entendemos muy bien qué pasó entre medio, que una semana estaban estos tres pilares y la semana siguiente desapareció el tercer pilar y apareció un nuevo pilar que era respecto a los PMG, que es básicamente sacar parte de la renta que estos reciben, alrededor de 30 o 40%, y con eso aumentar el fondo que está establecido para poder ir en ayuda a las familias vulnerables. Déjame detenerme ahí un segundo. ¿Baja la renta porque finalmente se elimina o se reduce un subsidio? No, lo que se hace básicamente es hacer que todos los retiros de energía del sistema paguen un cargo de 1,8 pesos el kilowatt hora. Perfecto. Se hace un fondo de 150 millones de dólares y luego de eso se le dice a los PMGD que reciben una compensación, que esa compensación pague estos 150 millones de dólares. Por tanto, eso va directamente en desmedro del precio que reciben los PMGD por el costo de su energía. Claro, que actualmente no existe, digamos, que ha sido un incentivo desde 2004 en adelante justamente para ir desarrollando los PMGD. Exactamente, y de hecho eso es lo que más nos llama la atención del gobierno, porque nosotros en marzo de este año estábamos celebrando 10 años la generación distribuida y en ese contexto estaba el gobierno enfatizando y dando visibilidad de lo bueno que han sido los PMGD para el sistema. E incluso también se nos dijo en esa oportunidad que las reglas del juego para este tema del sector, que el ministro lo había dicho en muchas ocasiones, no se iban a modificar y nos vemos después de marzo, abril de este año, 3 meses después de que sí se están modificando las reglas del juego. Ahora, si se probara esta reducción de la ganancia en este sentido, ustedes hablan de, como asociación, de quiebras masivas. ¿Por qué se podría llegar a eso? ¿Tienen contabilidad o contabilizado, digamos, lo que podría suceder con empresas que actualmente existen? Sí, en ninguna empresa, si se le baja el 30, 40% de sus ingresos, puede subsistir. Nosotros hemos hecho el estudio de cuál es el impacto de este proyecto de ley y esas son las cifras que nos dan. Los contratos de financiamiento que tienen los PMGD tienen ciertas cláusulas que dice que si el gobierno presenta un proyecto de ley o una propuesta de cambio de ley que modifique en ciertos ratios el retorno que van a recibir los PMGD, ¿cómo sería el caso? Como sería este caso, se activan, por ejemplo, el paro de los desembolsos para los proyectos que están actualmente en construcción, o también la aceleración de las cuentas y por tanto los bancos o los inversionistas extranjeros podrían pedir la devolución del total. Yeah. Y eso obviamente provocaría que los PMGD podrían dejar de cumplir sus compromisos tanto en el país como en el extranjero y eso obviamente llevaría a la quiebra. Y eso podría generar la fuga de los inversionistas de estos PMDG, ¿cierto? O sea, no solamente respecto a los PMGD, porque hoy en día la banca internacional financia este tipo de proyectos, pero también financia otro tipo de proyectos que están íntimamente ligados con el futuro de la transición energética. Sí. En ejemplo, el almacenamiento. Entonces, si nosotros como país estamos dando señales de que la inversión o que las reglas del juego se pueden cambiar de manera súper fácil a través de un proyecto de ley, obviamente que los inversionistas van a ver que este es un país riesgoso y van a dejar de apostar en Chile, en los PMGD por un lado, pero también con los nuevos proyectos que estamos nosotros esperando que se concreten, como el almacenamiento, el hidrógeno verde,
porque básicamente la banca no va a ir a un país que está cambiando las reglas del juego. Matías, ¿qué diferencia existen entre el régimen de los PMGD y las generadoras de energía solar de mayor tamaño, digamos? Que hay que ponerlos también en esta, no sé si es la ecuación, pero sí en el mapa, digamos, donde se da esta discusión. Sí, hay que ir harto más atrás. El año 2004, el regulador o el legislador decidió que los PMGD, como no tenían las condiciones de mercado para poder competir en igualdad con los generadores grandes, se le fijó un mecanismo de estabilización. Esto se concretó el año 2006 con un reglamento que es el 244. Este reglamento en el año 2018 tuvo una existencia bastante larga, pero en el año 2018 se dijo que, dado que esto fue pensado para mini hidro, otro tipo de tecnologías, y las tecnologías que estaban en el 2017-2018 eran fotovoltaicas, el diseño del mecanismo obviamente que incentivaba el pago tanto por el día como por la noche. Y el gran grueso de las PMGD solamente inyectan de día. Entonces se propuso una modificación al mecanismo y el año 2020 se modificó por el Decreto Supremo 88. Ya. Pero las inversiones ya se habían realizado. Entonces el mismo legislador le dijo a los PMGD, no se preocupen, si usted ya hizo su inversión, vamos a dejar las reglas del juego inalterables para los que ya hicieron sus inversiones durante un plazo de tiempo, que es hasta el 2033, para que usted pueda pagar su inversión y luego de que se cumpla esa fecha tiene que acogerse al nuevo sistema. Eso obviamente es diferente a los grandes proyectos de generación fotovoltaica, que básicamente ellos están contratados, que básicamente tienen contratos o también están recibiendo el costo marginal de energía. Ahora, ¿cómo se da esto agregando este elemento que es el vertimiento de energía? Es decir, cuando se pierde energía, en este caso de las generadoras de energía solar. Es que acá no hay mucha conversación porque generalmente la energía que se vierte en el sistema está en el extremo norte de Chile, que es básicamente por dos motivos. Primero, porque las líneas de transmisión no están o por el almacenamiento. Por el almacenamiento. O sea, la idea es que tengamos almacenamiento para poder inyectarlo de noche, esa misma energía que estamos perdiendo. Claro. Y además porque realmente hay un exceso de oferta en el norte de Chile. Los PMG en particular están desde la región metropolitana hacia el sur. Yeah. Por tanto, no están en los sectores que estamos atochados. Por tanto, nosotros contribuimos a que los costos marginales de energía del sector centro al sur bajen. Y por tanto, al final somos un aporte al sistema. Nosotros estamos cerca de los centros de consumo, no requerimos ocupar las líneas de transmisión para inyectar nuestra energía. Por tanto, al final, los mismos grandes hoy día pueden retirar energía más barata del centro para poder cumplir sus contratos. Déjame hacerte una pregunta. Ustedes dicen que si efectivamente esta iniciativa del gobierno ve la luz, quiebras de empresas, retiro de inversionistas, inversiones a futuro que se podrían no concretar, pero también podría generar un aumento en la tarifa eléctrica, que es justamente lo que busca y compensar de alguna manera esta iniciativa. Sí, porque nosotros no queremos acá decir que viene el cuco y que todo se va a caer. Obviamente que siempre va a haber inversionistas dispuestos a invertir en Chile. Con mayor riesgo que el que había hace un año, digamos. Exactamente, pero el riesgo lo que genera es que las inversiones sean más caras. Y por tanto, si las inversiones son más caras, eso se va a traducir sí hacia precios por un lado. Y por otro es porque también si los PMGD quiebran, obviamente que los activos van a seguir estando, pero van a ser comprados por los mismos incumbentes que están hoy día en el sistema. Y eso va a terminar con un sistema más atomizado, siendo que una de las grandes virtudes que tuvo esta política pública fue introducir nuevos actores al sistema. Y una de las grandes discusiones ahora, por hechos de la contingencia también, ha sido el monopolio que existe en términos de la industria eléctrica. Exacto, y de hecho los PMGD hoy día son más de 200 empresas que son nuevas, que partieron con este tema y que hoy día están creciendo y que habíamos logrado descentralizar un poco el número de actores. Y por tanto, al final, algo que costó mucho realizar, que es que haya una diversificación, que haya más tecnología, que haya nueva inversión, hoy día se está poniendo fuego por una medida que a nuestro juicio no está suficientemente bien pensada. Ya, entendiendo la proyección y el impacto financiero y concreto que tendría esta iniciativa, me imagino que ustedes como asociación y las mismas empresas han ido a conversar con, en este caso, el interlocutor del gobierno, que es el Ministerio de Energía. Sí. Me imagino que es así. ¿Qué se les ha dicho o no lo han recibido? O sea, nosotros la verdad que hemos tenido, estamos un poco molestos. Porque aparte hablan de una medida bien sorpresiva, donde habían 3 pilares para compensar lo que era el alza de las tarifas eléctricas, pero finalmente se modificó de un día para otro, lo que usted acusa. Sí, y de hecho el ministro Pardo ha dicho en varias entrevistas estos días que él espera que seamos propositivos y que... Tener diálogo más constructivo, dijo. Exactamente. Pero primero es difícil tener un diálogo constructivo cuando nosotros ya hemos ido con 4 empresas a presentar a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, y el ministro calificó que eran anecdóticas las cifras que nosotros estábamos mostrando. Entonces nosotros no sabemos cuál es la base de conversación o en qué tono se va a dar esa conversación, en primer lugar. Y lo segundo es que él también dice que esto nosotros hemos tenido 2 meses para poder conversarlo. Y si uno revisa, está todo grabado, uno se mete a YouTube, están todas las sesiones de la mesa técnica, queda de manifiesto que se partió con una idea y de una semana a otra, la última sesión de la mesa técnica se modificó el pilar.
Pregunta, ¿la mesa técnica, los integrantes de la mesa técnica plantean esta posibilidad, esta medida? No, viene del gobierno y como te digo, Okay. el gobierno nos pidió, conversemos sobre estos 3 pilares y la última semana de sesiones, se cambió el pilar tercero y apareció este proyecto que no estaba en ningún lado. Pero no viene de los expertos y expertas que conformaron la mesa técnica que planteó soluciones, digamos, para compensar las tarifas eléctricas. Lo digo muy en simple, pero para que se entienda. Sí, de hecho el ministerio dijo, en la primera etapa de la mesa, conversemos sobre mis propuestas y después de esto hagamos nuevas reuniones después de presentar el proyecto de ley con nuevas propuestas que vengan de los diputados. Por tanto, lo que estamos conversando hoy día es solo propuestas del Ejecutivo. Ahora, tú lo decías, el ministro Pardo, en la Comisión de Energía, me imagino, Sí, en la Energía y Comisión Minería. de Energía y Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, ha llamado y también en entrevista a tener un diálogo más constructivo con los pequeños generadores. Pero han tenido un cara a cara, ha habido una conversación directa con la gente del ministro con respecto a las proyecciones y también los temores que tienen ustedes al respecto. O sea, nosotros hemos mandado carta al Ministerio, hemos conversado con Hacienda, hemos conversado con Sexpress, hemos conversado con el Ministerio de Energía, hemos ido a la Comisión de Minería, se conversó en París con él, se conversó en Londres, en Chile Day, tanto en los dos lados. También tratamos de conversar con el ministro Marcel, pero no recibe a empresas por este tema. Pero la respuesta siempre es la misma y nosotros creemos que nosotros podemos sentarnos a conversar y proponer nuevas propuestas, pero el problema es que el ministro dice que un principio fundante de este proyecto es la autocontención, que es básicamente que los recursos tienen que venir desde dentro del sector eléctrico. Y eso para nosotros es un problema de fondo, porque... Para que no se pague vía impuestos, por ejemplo, Exactamente, de los contribuyentes. Nosotros creemos que las políticas públicas se tienen que financiar con cargo al Tesoro Nacional, al presupuesto de la Nación. Por tanto, generaría un grave precedente de que los mismos sectores se tengan que hacer cargo de los problemas que en este caso fue el mismo Ejecutivo, el que, no este gobierno, sino el anterior y también este, que fueron con el PEC 1, después el PEC 2, acá se endeudó a las personas de una deuda que nunca pidieron y ahora nosotros tenemos que pagar la cuenta por una política pública. Eso quería plantearte o preguntarte más bien, ¿en buen chileno están pagando el pato por los grandes, por las generadoras grandes? No por las generadoras grandes, estamos pagando el pato por una política pública del gobierno de congelar las tarifas. Y voy a modificar, en realidad tienes toda la razón, porque todo esto parte no es de las generadoras. Quien congela el precio no este gobierno, sino el gobierno anterior. Y después de nuevo. Y de nuevo, o sea, no fueron las empresas las que congelaron el precio, de hecho todo lo contrario. O sea, nosotros no pedimos, o sea, las empresas generadoras no pidieron congelar las tarifas, la ciudadanía no pidió congelar las tarifas y en el 2019 por un contexto político se hizo una vez, después... Nuevamente se realizó porque venía la votación de la Convención Constituyente, nuevamente se hizo este tema y al final a las generadoras se les pide meterse la mano en el bolsillo desde sus rentas, desde sus ingresos para pagar esto, cuando nosotros al final dice es que alguien tiene que pagar esto. Pero nosotros nos ponemos con el país, nosotros nos ponemos con empresas, o sea, nos ponemos con inversiones, nos ponemos con empleo y nos ponemos con impuestos. Nosotros y con energía. Y con energía barata. Entonces, no entendemos básicamente cuál es el informe de impacto regulatorio, cuál fue básicamente la idea que se tuvo, porque no está a la vista en los antecedentes que ha presentado el Ministerio, cuáles son básicamente los antecedentes que fundan esta medida y que creen que es una buena idea. Creo que primera vez que el sector eléctrico está unido en esta tarea, estamos desde los chicos hasta los grandes diciendo que esto es un mal proyecto de ley. También lo dice en bancos internacionales, lo dicen la embajada, lo dicen también en fondos de inversión. Por tanto, nadie cree que es una buena idea y pese a eso, que se ha mostrado evidencia, que se ha dicho cuáles van a ser los efectos de esto, la idea no cambia y se sigue hacia adelante en algo que está generando mucho riesgo y mucha incertidumbre. Matías Cox, director ejecutivo de la Asociación Gremial GPM. Se nos acaba el tiempo, pero por supuesto vamos a seguir muy atentos a esta discusión con respecto a las iniciativas que se están dando y que se están discutiendo en el Congreso, hay que decirlo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.